Hola amigos, hoy quiero comentarles una revista, una publicación del Instituto Humboldt que se llama Hace Tiempo Colombia, y les voy a dejar en la parte de la descripción el link para que ustedes puedan descargar esta revista que tiene muchísimas ilustraciones que estamos viendo ahora, muchísima información sobre Colombia, y quería dedicarle por supuesto este video a todos aquellos que sigan el canal y que estén viendo este video desde Colombia. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Esta revista comienza con una información general sobre la formación de la Tierra y los distintos periodos geológicos. Aquí podemos ver qué fue ocurriendo en cada una de las eras y de los periodos geológicos del pasado. Y hay un capítulo muy interesante en el que me voy a focalizar, que se llama ¿Quiénes? Estos protagonistas o estos personajes, en este caso son animales, que ocuparon un papel de protagonistas, un papel preponderante en el periodo en el cual vivieron. Por ejemplo, comienza con la gran serpiente, con la famosa Titanoboa, que habitaba los ríos y pantanos hace 60 millones de años. Este apartado está escrito por el doctor Carlos Jaramillo, y así cada uno de los personajes van a ser presentados por distintos paleontólogos o especialistas que hablan justamente de esta especialidad en la cual ellos se han destacado. En el caso de la Titanoboa fue encontrada en el Cerrejón, que seguramente ocupaba la cima de la red alimentaria de monstruos que tuvo lugar hace 60 millones de años, la famosa Titanoboa. Podemos imaginar a este monumental pariente de las anacondas y de las boas en la selva tropical del antiguo El Cerrejón, surcando sus cuerpos de agua al acecho de peces, tortugas y cocodrilos. Su nombre proviene de Titanic, aludiendo al enorme tamaño, de boa, referido a esta familia de serpientes, y Cerrejonensis, porque es donde fue encontrado, en esta mina de El Cerrejón, es donde se encontró a este fósil. Podría haber llegado a pesar unos 1100 kilos, era una constrictora, es decir, que mataba a su presa al envolverse alrededor del cuerpo. La serpiente apretaba cada vez que la presa exhalaba el aire, hasta que moría por asfixia o por paro cardíaco. Aunque no se ha podido determinar por cuánto tiempo existió la Titanoboa, se cree que su extinción se pudo deber a cambios drásticos en la extensión de los ambientes que ella ocupaba. Los fósiles de la Titanoboa se encontraron en rocas que fueron formadas en antiguos ríos y lagos similares a los hábitats de las anacondas actuales. Estas rocas, junto con la forma y el peso de sus vértebras, sugieren que esta serpiente vivía casi exclusivamente en el agua, donde podía moverse fácilmente y cazar. Los científicos no pueden determinar si un fósil individual era de una serpiente macho o hembra, pero usualmente las serpientes hembra del presente son más largas que los machos. Basados en comparaciones con las serpientes vivientes más grandes, los investigadores estiman que la Titanoboa medía unos 15 metros de largo y unos 65 centímetros de ancho. Incluso podría ser que el ancho se duplicara después de comer. El segundo de los personajes es el tiburón gigante, que dominó los mares del planeta hace 23 a 2,6 millones de años. El megalodón es el tiburón más grande que ha vivido en la historia de la Tierra. Este predador voraz habitó todos los mares del mundo durante 20 millones de años, cuando los océanos eran más cálidos. Aunque es difícil creer que una especie así pudiera haberse extinguido, sus fósiles revelan que desapareció hace 2,6 millones de años. La edad y abundancia de los dientes hallados permiten rastrear los cambios en la población de los megalodones a lo largo del tiempo. La disminución de sus poblaciones hasta su extinción definitiva se explica por un lado por los cambios en el nivel del mar durante las glaciaciones y por otro por la extinción de otros grandes animales que el megalodón cazaba, de ellos dependía para su alimentación.
Mientras navegaba por los mares del planeta, el megalodón se mantuvo en lo más alto de la red alimentaria. Entre sus presas se encontraban ballenas, delfines y tortugas. Incluso se cree que podría haber tenido comportamientos caníbales, como su rol en las comunidades marinas era el del depredador máximo. El megalodón controlaba las poblaciones de sus presas y de todos los niveles de la red alimentaria. Los dientes del megalodón son los más grandes que se hayan registrado entre los tiburones. Podían llegar a medir 16 centímetros, eran robustos y sus bordes muy aserrados, que permitían cortar la carne, los huesos y las caparazones de sus presas. Si bien el esqueleto de estas especies estaban conformados por cartílago, el cual no se conserva en los fósiles, sus dientes sí que se preservaron y permiten estimar que el megalodón podría haber llegado a medir entre 16 y 18 metros de longitud. Otro de los protagonistas es el gran caimán, el gran rey de los caimanes que dominó los humedales hace 15 a 7 millones de años atrás. Sobre la Amazonía se extendían varios megahumedales en los que prosperaba un caimán gigante, el Purusaurus. Una posible explicación del enorme tamaño del Purusaurus son las temperaturas relativamente altas en su tiempo. Otra razón puede ser que el ambiente en el que vivió le proporcionaba suficiente comida y espacio para desarrollarse. Este pariente cercano de los caimanes negros se encontraba en el tope de la red alimentaria, podía sobrepasar los 10 metros de largo y llegar a pesar hasta 5.000 kilos, casi como un autobús. En Colombia, sus fósiles se han encontrado principalmente en los departamentos de Tolima, Amazonas y La Guajira. Se conocen 3 especies de Purusaurus. La más grande fue encontrada en la Amazonía de Brasil, la más antigua en los departamentos de Huila, Tolima y la Amazonía de Perú, y el Purusaurus mirinday en el norte de Venezuela, que fue nombrado en honor al héroe de la independencia Francisco de Miranda. Otro protagonista, esta vez mucho más antiguo, son los cangrejos. Ellos dominaban los fondos marinos hace 140 a 65 millones de años. Los cangrejos son uno de los grupos de crustáceos más diversos, abundantes y económicamente importantes a nivel mundial, gracias a su abundancia, diversidad morfológica y partes duras, y a que mudan sus caparazones varias veces durante la vida. Los cangrejos son un grupo ideal para estudiar la evolución a través del tiempo geológico. Hasta ahora, los cangrejos más antiguos que se conocen son del Jurásico temprano, hace más de 190 millones de años, y corresponden a formas ancestrales con caracteres primitivos. Sin embargo, durante el Cretácico, la mayoría de los grupos principales radiaron y se diversificaron, dando origen a varios de los linajes hoy conocidos. Las tortugas gigantes fueron otro de los protagonistas. Ellos resistieron el paso del tiempo, vivieron desde hace 60 millones de años. En los fósiles de las tortugas gigantes de Colombia encontramos una clara evidencia de cómo los cambios en el clima e incluso la acción de otras especies pueden influir en la evolución de los organismos. Esta es una de las razones por las cuales los paleontólogos de todo el mundo se sienten fascinados por uno de los reptiles más queridos y sin embargo más amenazados del mundo. Existieron y existen muchos tipos de tortugas grandes, por ejemplo Chelonoidis, que era tan grande como la tortuga de las Galápagos. Sus fósiles datan del Mioceno y se han encontrado en La Venta y en Castilletes. Carbonemis es la tortuga más grande que existió justo después de la extinción de los dinosaurios. Sus fósiles fueron encontrados en el Cerrejón y corresponden al Paleoceno. La tortuga marina más antigua del mundo, Demastochelys, es la más grande del Cretácico en Colombia. Es del mismo linaje que Archelon, que fue la tortuga más grande que ha habitado en la Tierra.
El gigantismo fue una característica de muchos grupos de tortugas durante casi 50 millones de años y su tamaño se ha ido reduciendo en el tiempo, en el último millón de años, hasta hoy en día. La reducción de tamaño de las tortugas puede deberse a la acción de los humanos, así como a efectos climáticos y eventos geológicos que cambiaron la geografía del país, tales como el levantamiento de los Andes en los últimos 65 millones de años. Los monos o micos colonizaron las copas de los árboles en Colombia hace unos 15 millones de años. Mientras estuvo desconectada de otros continentes, Sudamérica fue el escenario de una serie de evoluciones únicas y uno de sus ejemplos más notables son los platirrinos o monos del Nuevo Mundo. Los platirrinos incluyen a los únicos primates con garras y los únicos primates nocturnos en Sudamérica. A pesar de ser algo compleja, la evolución de los platirrinos es fascinante. Se ha establecido que sus ancestros llegaron a Sudamérica desde África en balsas formadas por detritos vegetales durante tormentas tropicales. Varios de los restos fósiles de platirrinos encontrados en la venta son muy similares a los micos actuales. La mayoría de los fósiles de platirrinos tienen molares con coronas redondeadas, lo que sugiere que se alimentaban de material vegetal, frutos suaves o semillas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre Colombia y en la descripción les dejo el link para que puedan descargar ustedes mismos y leer porque esta revista tiene muchísima más información. Les envío un abrazo muy grande y cuídense mucho.